Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a poner sobre la mesa una idea bastante provocadora. A ver, dispara. La fuente que manejamos sugiere que para entender la postura del Papa Francisco sobre ecología en pleno siglo XXI, la clave no está en el siglo XX, ¿No me digas? sino en la Edad Media. Uf, dicho así suena a un viaje en el tiempo considerable, ¿no? Es una afirmación que exige como mínimo un buen mapa para no perderse. Exacto. La fuente es un anexo de un proyecto de Cívico DM, y lo que hace es trazar un hilo conductor, desde una lucha de poder en el siglo XI hasta la doctrina social más actual de la Iglesia. Ya. A mí, de entrada, me suena un poco a forjar la conexión, pero, bueno, vamos a ver si ese hilo se sostiene. El reto de hoy es ver si estas enseñanzas sociales son una reacción moderna o si, por el contrario, su ADN se formó hace casi 1000 años. Pues ese mapa que mencionas tiene un nombre, y es el concepto que va a guiar todo nuestro recorrido. Libertas Ecclesiae, la libertad de la Iglesia. Exacto. Veremos si esta idea, que nació en un conflicto muy concreto con el poder feudal, tiene fuerza suficiente para evolucionar y seguir siendo relevante frente a la revolución industrial, los totalitarismos e incluso la crisis climática. Es un test de coherencia de 10 siglos, casi nada. De acuerdo, pues empecemos por el principio de ese hilo. La fuente nos sitúa en el pontificado del Papa Esteban IX, entre 1057 y 1058. Ajá. Y subraya que la gran reforma de esa época no era solo, una limpieza interna, un asunto de corregir corruptelas. Había algo mucho más de fondo. Efectivamente. Ese algo era la libertas ecclesiae. Era la exigencia, casi un grito, de que la Iglesia debía ser libre de la injerencia del poder secular. Pero, y aquí está el matiz que lo cambia todo, el documento insiste en que esto no se planteó como una lucha de poder corporativa. O sea, no era el gremio de los clérigos contra el de los nobles. Para nada, no iba de eso. Entonces, ¿cómo se planteó? Se planteó como una exigencia evangélica. Es decir, la Iglesia argumentaba que para poder hacer lo que tenía que hacer, anunciar su mensaje, celebrar los sacramentos, en fin, cumplir su misión, necesitaba ser autónoma. No podía depender de los intereses políticos o económicos del emperador de turno. Claro, Y el ejemplo más claro fue la lucha contra la simonía. la compraventa de cargos eclesiásticos, ¿verdad? Exacto. Y al rechazarla, la Iglesia no solo estaba diciendo esto es corrupción, estaba lanzando una idea que para el siglo XI era absolutamente revolucionaria. Un momento. O sea que cuando la Iglesia de esa época dice no a la venta de cargos, en el fondo está diciendo hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay ámbitos donde el poder político no tiene la última palabra. Es esa la idea. Has dado en el clavo. Estaba afirmando que la dignidad de una misión espiritual, y por extensión la dignidad humana, no es una mercancía, no tiene precio. Claro. Y eso implica que ninguna autoridad humana es absoluta. Todo poder, por grande que sea, está llamado a reconocer un límite, una verdad superior que no controla. Y esa libertad se vuelve una condición indispensable para poder ser una voz crítica. La experiencia histórica que describe el texto es esa, ¿no? Que cuando la Iglesia está sometida al poder político, su capacidad para servir al bien común se desploma. Claro. Si tu supervivencia depende del favor de un rey, te lo vas a pensar 2 veces antes de denunciar una ley injusta de ese mismo rey. Precisamente. Por eso, al reclamar su autonomía, la Iglesia no buscaba aislarse en una torre de marfil. Todo lo contrario, buscaba colocarse en el único lugar desde el que podía hablar con libertad al mundo. Una libertad no del mundo, sino para el mundo. Vale, entiendo el argumento de la libertad para servir, pero, seamos honestos, la imagen que mucha gente tiene es justo la contraria. Ya. La de la Iglesia buscando poder. Exacto. La de una Iglesia que siempre ha querido privilegios, gobernar. ¿Cómo responde la fuente a esa crítica, que es casi inevitable? Pues es la objeción por excelencia, y el texto la aborda de frente. Lo hace introduciendo una distinción que es fundamental y que a menudo pasamos por alto. La diferencia entre poder y autoridad. Que suenan parecido, pero no son lo mismo. En absoluto. Según este análisis, la Iglesia en la Reforma Gregoriana no reclamaba poder político. ¿En qué sentido? No pedía ejércitos, ni legislar para los ciudadanos o gestionar impuestos. Lo que reclamaba era autoridad moral. Y la diferencia es que el poder se impone por la fuerza. Mientras que la autoridad se propone, se basa en la credibilidad. La autoridad busca persuadir, iluminar la conciencia, no coaccionarla.
La meta, y cito una frase del texto que me parece muy clara, era iluminar las conciencias, no gobernarlas, proponer, no imponer. Entiendo. Y la prueba histórica que aporta para sostener esto es la propia Reforma. Si la Iglesia hubiera buscado el poder por el poder, lo más inteligente habría sido pactar con el emperador. En cambio, eligió un conflicto durísimo. ¿Que duró décadas? Décadas. Esa elección de la confrontación en lugar de la sumisión es el principal argumento contra la acusación de simple ansia de poder. No es poder para mandar, sino autoridad para advertir. Vale, la base medieval está clara. Pero de ahí a la revolución industrial hay 800 años. Es un salto enorme. ¿Cómo conecta el texto algo tan lejano con la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891? Pues mira, el texto lo presenta como un cambio de escenario, pero con el mismo actor y el mismo drama de fondo. El contexto, obviamente, es radicalmente distinto. Claro, ya no hay señores feudales. No, ahora hay industriales. No hay siervos, sino un proletariado urbano que vive en condiciones, bueno, miserables. El problema ya no es que un noble compre un obispado, sino que el sistema económico reduce al trabajador a una pieza de engranaje, a una mercancía más. Y ahí es donde la conexión se vuelve fascinante. La fuente traza un paralelismo directo. Siglo XI. El ministerio espiritual no se puede comprar ni vender. Vale. La fuerza de trabajo y la dignidad de la persona no se pueden explotar como si fueran carbón o acero. El principio que hay debajo es exactamente el mismo. Hay una esfera de la realidad humana que no pertenece ni al Estado ni al mercado. Ah, ya lo veo. El principio es el mismo, pero el señor feudal ha cambiado de rostro. En el siglo XI era un emperador que quería nombrar obispos. Ajá. En el XIX es un sistema económico que trata a la gente como una pieza más de la maquinaria. Exactamente. La libertad eclesia, esa libertad que la Iglesia reclamó para sí misma en la Edad Media, ahora la proyecta hacia afuera. La pone al servicio de la libertad del trabajador. Demuestra que no era una libertad para mirarse el ombligo. Eso es, sino una libertad para defender al ser humano frente a cualquier poder que intente reducirlo a un objeto. Y supongo que con los totalitarismos del siglo XX, el señor feudal vuelve a cambiar de cara. El siguiente puente que traza el texto nos lleva a 1991, justo después de la caída del muro, con la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II. De nuevo, un escenario completamente nuevo. El gran adversario ya no es tanto un sistema económico deshumanizado, sino un estado ideológico que se erige en dueño absoluto de la vida y la conciencia de las personas. El comunismo, en este caso. Es decir, da igual si el poder absoluto lo reclama un rey, el mercado o un partido único. La advertencia es la misma. El poder sin límites morales acaba aplastando a la persona. Esa es la coherencia que señala el documento. En la Edad Media, la Iglesia dijo, el poder político no puede controlar la fe. En el siglo XX, tras la experiencia de los totalitarismos, dice, ningún poder, ni político ni económico, puede controlar la totalidad de la persona humana. ¿Su función entonces es ser como una memoria crítica? Sí, una memoria crítica para la sociedad, recordando constantemente que el poder es un servicio, no un fin en sí mismo, y que su legitimidad depende de si respeta o no esa dignidad fundamental. Espera, y aquí sí que me cuesta ver la conexión. Conectar la lucha contra un emperador medieval con la crisis climática me parece, no sé, un salto mortal. Lo es, lo es. El texto nos lleva hasta Laudato Si del Papa Francisco en 2015. ¿Cuál es el vínculo real que propone? Porque a primera vista parecen dos mundos completamente distintos. Reconozco que es la conexión más sutil, pero el texto argumenta que es la más profunda. El documento sostiene que la raíz tanto de la injusticia social como de la crisis ecológica es la misma. La misma. Una lógica de dominio absoluto y sin límites. Un paradigma tecnocrático, lo llama el Papa, que ve el mundo, tanto a las personas como a la naturaleza, como un mero objeto para ser explotado. O sea que el problema no es la tecnología en sí, sino la mentalidad que hay detrás. Exacto. Es la idea de que el ser humano es un dueño absoluto, un déspota, que puede hacer lo que quiera con la creación porque no reconoce ningún límite, ninguna instancia superior, ningún don recibido. ¿Y no es esa exactamente la misma lógica que combatía la Reforma gregoriana? A ver, en el siglo XI se denunciaba la apropiación de lo sagrado, los cargos, los sacramentos, por parte del poder mundano. Y en Laudato Si se denuncia la apropiación de la creación entera como si fuera un recurso inerte, un objeto de usar y tirar, sin valor propio. Piedad absoluta.
Es un don que has recibido y del que eres custodio, no dueño. Vale, ahora lo pillo. La raíz del problema es la misma mentalidad de todo me pertenece y puedo hacer lo que quiera. Da igual que sea un cargo en la iglesia, un trabajador en una fábrica o un bosque entero. Es una denuncia contra la idea de ser dueños absolutos en lugar de cuidadores. Has captado la esencia. La coherencia está en la crítica a esa soberbia humana. La libertas ecclesiae hoy se manifiesta en la capacidad de la Iglesia para cuestionar este modelo cultural y económico dominante. Aunque eso la convierta en una voz muy incómoda para muchos. Desde luego, es una libertad para defender no solo al pobre, sino también a la casa común que compartimos. Tengo que admitir que el hilo que al principio me parecía forzado, ahora tiene bastante sentido. Es como una misma melodía, la de la dignidad frente al poder absoluto, tocada con distintos instrumentos a lo largo de los siglos. Buena analogía. Vemos una constante. La fe no se puede instrumentalizar. El poder debe tener límites, y la persona y la creación tienen una dignidad que ningún sistema puede pisotear. Y esa coherencia es la que lleva a la conclusión central del texto. La doctrina social de la Iglesia no es un invento del siglo XIX para responder a Marx, es la lenta maduración a lo largo de 1000 años de esa visión fundamental. Pero esto nos lleva de vuelta a la acusación de siempre. Cada vez que la Iglesia habla de ecología, de economía o de derechos sociales, salta la alarma de injerencia política. ¿Cómo se defiende el texto de esto? Pues de una forma muy inteligente. Le da la vuelta a la pregunta. El texto plantea: ¿no sería la verdadera falta, la verdadera traición a su misión, que la Iglesia guardase silencio ante la explotación o la destrucción del planeta? Claro. Si su razón de ser es defender la dignidad humana, ¿cómo podría callar precisamente cuando esa dignidad está siendo amenazada? Callar sería la verdadera injerencia, pero por omisión. Es decir, que su intervención no busca proponer que gobierne un partido u otro, sino recordar unos principios básicos que cualquier partido debería respetar. La fuente lo plantea como si la Iglesia fuera un inspector técnico de un coche. No te dice a dónde tienes que conducir, pero sí te va a decir: cuidado que los frenos morales de este sistema están fallando. Entiendo. Propone principios universales: dignidad, bien común, solidaridad, no un mapa de carreteras político. Silenciar esa voz en nombre de una supuesta neutralidad laica es, paradójicamente, una imposición ideológica. Es la ideología secularista imponiendo el silencio a la fe. En resumen, la coherencia histórica que hemos rastreado, desde un papa medieval hasta el papa actual, es la mejor defensa frente a esa acusación de búsqueda de poder. El objetivo no es gobernar el mundo. El objetivo es recordarle al mundo que no es absoluto, que todo poder tiene límites y que la persona humana y ahora también la casa común son siempre el fin y nunca el medio. Y para terminar, me quedo con esa frase final del texto que invierte completamente la perspectiva habitual. Dice que la Iglesia no invade la política, ¿Sino al revés? sino que es la política la que entra en su campo moral cuando afecta a la dignidad humana, a la justicia o al bien común. Es un cambio de marco total. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. En este ruido constante de voces que luchan por obtener poder, por controlar, ¿cuál es el valor real de una voz que a lo largo de los siglos ha luchado no por controlar el poder, sino precisamente por ser libre de él para poder servir mejor al bien común?